Que Dios los bendiga. Es un privilegio nuevamente poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da. Y hoy vamos a compartir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor lo está advirtiendo a Pedro que el diablo los iba a zarandear, los iba a hacer pasar por una gran prueba, ¿no es cierto? Y una de la mayor de las pruebas, creo, en la experiencia de un discípulo del Señor es la fe, es el mantenerse enfocados, digamos, en el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Pasa cuando le conocemos al Señor y sentimos su poder y somos llenos de su Espíritu, creemos que nunca vamos a ser separados de Él y nunca vamos a ser capaces de negarlo, lo que le pasó a Pedro. Y no tenemos muchas veces en cuenta la advertencia que hay del mismo Señor Jesucristo, que el enemigo está atento para sacudirnos, para hacernos pasar pruebas, para que nos alejemos de Él y muchas veces para que terminemos negándolo. Yo quiero llevarlos al libro de Marcos, capítulo 14, a partir de versículo 66, para que veamos la transición de la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro bajo el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: Tú también estabas con Jesús, en Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro, esta es una situación donde en el transcurso donde aprenden al Señor Jesucristo, Pedro es el único discípulo que lo sigue, porque se cumple la palabra que dice el Señor: cuando vengan por el pastor, entonces las ovejas van a ser dispersas. Cuando aprendieron a Jesucristo, estaban allí reunidos los discípulos, pero tuvieron tanto miedo que empezaron a huir. Esa es la persecución, el principio de la persecución, ¿no es cierto?, a los discípulos. Ahí se manifestó realmente lo que iban a tener que afrontar. Y en un principio, cuando se vieron amenazados por el hombre, por el ejército rodeados, los discípulos huyeron. Pedro, si bien fue el único que siguió a Jesús, lo siguió de lejos y atemorizado. Lo siguió hasta el patio, ¿no es cierto?, del mismo templo, cuando lo presentan delante del Sanedrín y lo acusan, pero él no quería que se revelara que era un seguidor de Jesucristo, ¿sí?
Entonces, atemorizado, Pedro lo negó a Jesús, lo negó al Señor. Pero también en esa situación, ¿no es cierto?, Pedro estaba aterrorizado, estaba realmente, tenía miedo, estaba confundido, se veía superado por la situación y Pedro le negó desesperadamente a Jesús. El mismo que había dicho: Señor, yo iré a la cárcel contigo, Señor, yo si es necesario voy a morir contigo. Ese mismo discípulo le estaba negando y maldiciendo y expresando a toda voz, ¿no es cierto?, que él no conocía a ese hombre. Y yo creo que esto hoy nos hace reflexionar a nosotros en los tiempos difíciles de la vida, donde también somos confrontados, donde también vivimos situaciones difíciles, y muchas veces caemos en la negación de nuestra fe. Cuando negamos nuestra fe, estamos negando al Señor. Hoy por hoy, el Señor está a la diestra de Dios Padre, pero nosotros tenemos la misión de afianzaros, dice en la palabra, de creer en la palabra y de animar a otros. Esa es la misión, y cuando no lo hacemos, estamos negando a Jesucristo, que nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios. Ahora, ¿por qué pasó esto también, no es cierto? Porque hay un primer momento donde no prestamos atención a lo que Dios nos está hablando, a lo que el Señor nos está hablando, nos está pidiendo, nos está advirtiendo de los peligros que hay a nuestro alrededor, la acechanza de Satanás a nuestra vida, a nuestra familia. Y el Señor eso ya nos ha advertido en algún momento. Primero hay un comienzo donde Él nos afirma, donde Él nos habla, donde Él nos llena del amor, del Espíritu, para que le podamos conocer, para que seamos llenos de la fe que necesitamos para afrontar el camino, para andar en el camino del Evangelio, para afrontar toda clase de adversidades y poder permanecer en Él. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasa al pueblo de Dios? Es que en un principio menospreciamos el consejo, menospreciamos el mensaje del Señor para que no caigamos, y también flaqueamos nuestra responsabilidad en el compromiso con el Señor, porque primeramente viene la advertencia, pero también después Jesús los lleva a la oración a los discípulos, escoge a 3 de ellos y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y los lleva al Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, él los lleva con él, pero él se aparta un momento de ellos y les dice que estén velando, que estén orando, que estén intercediendo, y él se retira también para orar, para interceder. Pero vino, versículo 37 del capítulo 14, versículo 37, dice: vino luego y los halló durmiendo, y le dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una de las debilidades que el enemigo va a usar contra el pueblo de Dios. No podemos mantenernos en el compromiso del tiempo que le tenemos que dedicar a Dios. Era 1 hora lo que el Señor le estaba pidiendo a sus discípulos, velando y estando atento. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos, ¿sí? Para que no sean tentados, para que no caigan, para que la fuerza del Señor, el Espíritu del Señor los pueda sostener. Y ahí estuvo el principio, ¿no?, de esa debilidad de los discípulos. No estaban preparados para el momento que iban a afrontar después. Iban a estar desenfocados, iban a estar separados, ¿no es cierto?, de la voluntad de Dios, de la voz de Dios, porque en la oración nosotros encontramos ese vínculo con nuestro Dios. Y el pueblo de Dios que se aleja, primeramente se aleja de la oración, se aleja de la palabra,
desatiende la advertencia de nuestro Señor cuando dice: en el mundo van a pasar aflicciones, pero yo estaré con ustedes. Y a todo eso no tenemos en cuenta y nos vamos apartando, nos vamos alejando, nos vamos separando del Señor a tal punto que en una segunda o tercera etapa empezamos a caer en la negación como en la que cayó ya el discípulo, cuando cayó Pedro en la negación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza, porque no tenemos ánimo, porque no sentimos la presencia de Dios. Esta es la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos. Y Pedro le había negado, y hoy nosotros muchas veces estamos negando la fe y estamos negando a Jesucristo. Pero fijémonos la situación también de Pedro, ¿no? Pedro le estaba negando corriendo un riesgo de muerte. Pedro estaba negando porque veía un ejército, veía toda la maldad del hombre, ¿no?, manifestando allí. Enseguida lo empezaron a mortificar al Señor, a pegarle, a burlarse, a desprestigiarlo. Entonces todo eso hizo que Pedro tuviera miedo realmente y no pudiera superar ese estado anímico en ese momento. Pero nosotros que conocemos al Señor y muchas veces negamos la fe, ni siquiera afrontamos ese tipo de situaciones y negamos al Señor, negamos la posibilidad que Dios nos ha dado porque estamos enfocados en otras cosas de la vida, en otras cosas más terrenales, por ahí en hacer dinero o pasando situaciones por ahí difíciles, pero que no son de riesgo de muerte, que no es que realmente estamos, o sea, lo que quiero decir que por mucho menos hoy estamos negando a Jesucristo, por mucho menos, por un día de recreación, por la familia, muchas veces dedicarle tiempo que es de Dios y lo dedicamos a otra cosa, la satisfacción, el sentirse bien, menos cosas importantes, negamos nuestra fe, nos separamos de Cristo, por mucho menos. Acá la negación de Pedro fue en una situación extremadamente peligrosa, extremadamente también, ¿no es cierto?, difícil, y también porque ya había sido anunciada por el Señor, ¿no? Había sido profetizada por Jesús lo que Él iba a hacer. O sea, se tenía que cumplir la palabra, porque esto también da el testimonio de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Por más que Pedro tuviese otra intención, no iba a poder torcer ya lo que Jesucristo había anunciado que iba a suceder. Pero esto nos sirve para que podamos reflexionar acerca de la fe y acerca del cómo nosotros seguimos a Jesucristo. Pedro se vio terriblemente también superado y aún así le seguía, pero le estaba siguiendo de lejos. Entonces jamás iba a ser capaz de poder expresar realmente la confianza que creía en el Señor y que Él era verdaderamente su discípulo. Porque el seguir a Cristo como de lejos nos hace también entrar en esta postura de la negación, ¿sí? Porque nos vamos a estar en medio de la multitud, en medio de los que le aborrecen al Señor, en medio de los que no quieren y no aceptan la voluntad de Dios, la palabra, el Evangelio, los que rechazan el Espíritu, los que blasfeman contra Dios. Entonces, en esos entornos vamos a estar también como Pedro, ¿no? Vamos a estar rodeados y vamos a estar asustados y vamos a caer en la tentación también de negar a Jesucristo, de negar nuestra fe. Ahora, me gusta cuando el versículo 72, la palabra dice: y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó las palabras
que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. En un momento, Pedro se dio cuenta del error, de la negación, de la equivocación que había cometido. Y se acuerda de la palabra del Señor. Entonces llora, dice, entonces se arrepiente de lo que había hecho. Y esta palabra se acordó. Entonces Pedro se acordó. Y hoy este mensaje no es como ese gallo, ¿no? Que Dios anuncia lo que te ha hablado a tu vida, lo que ha hablado, la oportunidad que te ha dado para que te acuerdes de sus mandamientos, para que te acuerdes su palabra, para que te puedas arrepentir como lo hizo Pedro, ¿no es cierto? Cuando recuerda la profecía, lo que el Señor le había dicho que iba a pasar, se da cuenta entonces de lo que había sucedido realmente, del error, del pecado que había cometido, del alejamiento, del seguirle al Señor de lejos, de negarle, de distanciarle, de maldecir, de decir en la cara a pocos metros que ese hombre que estaba allí ni siquiera lo conocía. Hoy, o en estos tiempos que tú puedes encontrar en diferentes medios la palabra de Dios y encontrarte con este mensaje, entonces el Señor te está pidiendo que te acuerdes del llamado, que te acuerdes del propósito, que te acuerdes de la palabra de Dios, que realmente tengas en cuenta, que valores la fe, que valores la oportunidad que el Señor nos ha dado y que te puedas arrepentir si te has alejado, si estás caminando de lejos, si estás mirando al Señor de lejos, porque esa no es la manera en que nos pide Jesucristo. Somos discípulos de Jesús, somos servidores del Señor. A eso fuimos convocados, eso nos ha llamado el Señor y esta es la gran oportunidad que tenemos. Entonces, este es el tiempo de nuestra vida, si podemos abrir nuestro corazón, recordar, ¿sí? Recordar lo que nos ha anunciado el Señor y retomar ese compromiso, ese camino y retomar esa relación para que el Señor vuelva a llenarnos de su espíritu, de su palabra, de su luz y podamos salir de los caminos donde muchas veces vamos caminando hacia la perdición. Quiero compartirles también Mateo 10:33, versículo que dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya un mensaje claro de Jesús, ¿no es cierto? Diciéndonos: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere con este mensaje que hoy llega a nuestra vida? ¿Cuándo nosotros negamos a Jesús? Nos podríamos preguntar. ¿Cuándo nosotros negamos a nuestro Señor? ¿Cuándo negamos nuestra fe? ¿Cuándo le negamos nuestro tiempo? ¿Cuándo los negamos a los mandamientos? ¿Cuándo nos negamos a santificar el día de reposo? ¿Cuándo nos negamos a amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cuándo nos negamos a poner a Dios en el primer lugar? Cuando nos negamos a congregarnos, estamos negando a Jesús. Cuando nos negamos a hablar, a escuchar, estamos negando a Jesús. Cuando nos negamos a la palabra, estamos negando a Jesús. Y el Señor dice: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también los negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A eso nos afrentamos. Eso nos espera cuando nosotros estemos delante del trono de Dios. Si nosotros no comprendemos que cuando rechazamos la voluntad de Dios, vamos a ser confrontados con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es fiel y verdadera y transgrede a todos los tiempos y persevera
más allá de todas las etapas de la vida, ahora también, dice el Señor, si sufrimos también, reinaremos con Él. Si le negáramos también, nos negará. Esta es una promesa, segundo libro de Tito, capítulo 2:12. El Señor nos está diciendo que sufrimos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Esta es la promesa del Señor para tu vida. No importa la situación en la que podamos estar pasando o lo difícil que a veces sea permanecer en la fe, valorando la oportunidad que Dios nos dio. Muchas veces va a ser difícil, puede ser que tengamos que poner mucho de nuestra parte, realmente de nuestro corazón, para permanecer unidos al Señor. Pero si sufrimos, también reinaremos. Esta es la promesa de Dios. Si sufrimos, si sabemos resignar las cosas de la vida que nos alejan, que nos apartan de la voluntad de Dios, entonces reinaremos con Él. Si sabemos resignar, si sabemos morir al viejo hombre, a la carne, a las costumbres, entonces el Señor dice que reinaremos con Él. Si le negáramos, Él nos negará. Esto sencillamente es la oportunidad que Dios nos da en la vida del hombre. Y a todos sin excepción de persona. Y cada persona tiene el libre albedrío de decidir. Pero yo te aliento a que te puedas decidir y que seas consciente de la forma verdadera de reconocer al Señor sin caer en la tentación de negarlo, sin caer en la tentación de alejarte, sin caer en la tentación de ser desobediente, de no atender a esa advertencia de Jesucristo para tu vida. Yo te aliento para que puedas reinar, para que pueda entrar en el reino de los cielos, para que sea lleno tu corazón, para que sea bendita tu casa, tu familia, porque si tú no le niegas al Señor la oportunidad de entrar a tu vida, entonces Él no te negará a ti la oportunidad de la entrada del reino de los cielos, y Él no niega, sino que te ofrece el ser hijo de Dios. Y si nos convertimos en hijo de Dios, entonces el corazón, el alma, la vida tiene esperanza, tiene paz. Entonces empezamos a ser llenos del amor sobrenatural y del poder de Dios, y la vida del hombre empieza a transitar en la plenitud. Que Dios te bendiga en esta tarde, que puedas seguir adelante valorando la oportunidad que Dios te dio, creciendo en la fe, sin negar al que te llamó, al que te dio la oportunidad y al que te bendice cada día y al que te sostiene a pesar de las dificultades. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.